El portazo de la puerta del coche resonó como un disparo en el silencio desolado de las afueras. En un momento le estaba gritando a Liam, con una furia ronca que parecía capaz de quebrarme las costillas, y al siguiente estaba de pie sobre la grava del arcén, viendo cómo las luces traseras de su Aston Martin plateado se desvanecían en el crepúsculo. El aire frío de la tarde atravesó mi fina blusa de seda, un contraste impactante con el calor sofocante de nuestra discusión. Todo había sido acerca de Clara, muchachos. Clara, la nueva arquitecta junior de su firma. Todos decían que era una versión más joven, más dulce y más agradable de mí, una copia al carbón con los bordes lijados. La pelea se venía gestando desde hacía semanas, un resentimiento latente que finalmente estalló durante el viaje de regreso a casa después de una cena miserable con sus padres. Entonces llegó su llamada. Escuché su voz frágil y temblorosa a través del altavoz del teléfono, alegando que estaba demasiado borracha y que le estaban acosando afuera de un bar de mala muerte. Mi labio se curvó instintivamente. Si le están acosando, debería llamar a la policía. Liam, ¿por qué te llama?, escupí, con las palabras mezcladas con un veneno que me sorprendió incluso a mí. Él tenía esa mirada, la de la paciencia sufrida que había perfeccionado durante nuestros 5 años juntos. Asustó a Isabella. Ten un poco de compasión. ¿Compasión? Es una actuación y tú eres su público cautivado. Había llamado a su chofer para que la recogiera y después me miró con puro desdén. ¿Por qué este odio hacia ella, Bella? ¿Estás celosa? No estoy celosa, respondí, mi voz temblando con una rabia que parecía elemental. La odio porque mis palabras se interrumpieron, no por su respuesta, sino por un extraño e imposible destello en el borde de mi visión. Parpadeé, convencida de que la ira me estaba haciendo alucinar. Sacudí la cabeza para aclararla y me concentré en Liam. No solo la odio. Te odio a ti. Si no la haces desaparecer, entonces olvídate del compromiso. Se acabó. Un momento después, su chofer devolvió la llamada. El señor Sterling y la señorita Clara están borrachos y se dirigieron a la orilla del río. Parece que podría saltar. Las palabras abrieron una compuerta de recuerdos, las amantes de mi padre, cada una más teatralmente suicida que la anterior, manteniendo a nuestra familia como rehén con sus estados frágiles. Mi temperamento, un dragón dormido, se encendió por completo. Si vas a verla esta noche, Liam, estamos acabados. La boda se cancelará para siempre. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante y tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se astillaría. ¿La quieres muerta ahora? ¿Eso es todo? Luego vino el sonido, un clic agudo y definitivo cuando las puertas del coche se desbloquearon. Su voz era más fría que el aire de la noche. Sal, no lo dudé. Preferiría congelarme al costado de esta carretera antes que pasar un segundo más en ese auto con él. Abrí la puerta y salí. El elegante coche arrancó y el rugido de su motor fue una última y desdeñosa despedida, dejándome en un silencio que de repente se volvió aterradoramente absoluto. Solo entonces, cuando el último eco del motor se desvaneció, la realidad de mi situación cayó sobre mí. Estaba completamente sola en las desoladas afueras, a kilómetros del centro de la ciudad. Las luces glamorosas de mi vida se habían apagado, dejándome en una profunda oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono, mis dedos entumecidos por el frío y la sorpresa. No había señal. Nada. Un pánico hueco comenzó a florecer en mi pecho. Comencé a caminar, mis ridículos tacones enganchándose en el suelo irregular. La única luz provenía del rayo de luna y del resplandor distante e indiferente del horizonte de la ciudad. Sostuve mi teléfono en alto, girando en un círculo lento y desesperado, rezando para que apareciera una sola barra. El viento azotaba los árboles con un sonido solitario y triste. ¿Cómo había llegado a esta situación? Una fusión empresarial disfrazada de relación que ahora terminaba en abandono en una carretera desierta. Pensé en mi padre, que había impulsado esta alianza con la familia Sterling para salvar nuestra empresa. Yo era solo un peón, y ahora un peón descartado. De repente, una luz cegadora apareció en un camino lateral. Un coche,
que circulaba demasiado rápido para ese carril sinuoso, se desvió hacia mí. No hubo tiempo para reaccionar. Un impacto fuerte, un dolor abrasador en mi pierna, y fui lanzada al suelo, el mundo inclinándose sobre su eje. Mi pantorrilla quedó atrapada, aplastada debajo de un neumático. El sonido del hueso al romperse fue un crujido repugnante que sentí más que escuché, una vibración visceral que devoró toda otra sensación. El coche no se detuvo. El conductor, presa del pánico y temeroso de las consecuencias, salió a toda velocidad en la noche, dejándome destrozada en el suelo. Me quedé jadeando. El dolor era tan abrumador que era un silencio en sí mismo. Podía sentir la sangre caliente acumulándose debajo de mí, empapando la tierra fría. Apreté mi teléfono, la vista perdida, conteniendo el grito que amenazaba con desgarrarme. Moverse. Tienes que moverte. Con un esfuerzo hercúleo me arrastré unos centímetros mientras mis piernas gritaban en protesta. Miré mi teléfono, un milagro. Una única barra parpadeante de señal. Temblando, con los dedos manchados de sangre, llamé a Liam. La llamada se conectó, sonó una vez y se cortó de inmediato. Aún así, me colgó. Lo definitivo fue un shock más frío que el suelo bajo mi cuerpo. Estaba en las afueras. El hospital más cercano estaba a 1 hora de distancia. No iba a sobrevivir a esto. Podía sentirlo, la vida escapando de mí junto con mi sangre, gota a gota. El cielo se oscureció aún más. Me acurruqué en el cemento frío y duro, con el olor metálico de mi propia sangre llenando mis fosas nasales. Tenía frío. Así iba a terminar, no en un resplandor de gloria, sino abandonada y desangrándome en un camino olvidado. Mi última petición de ayuda había sido rechazada. Justo cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse y mi dedo se cernía sobre el número de servicios de emergencia, un nombre apareció en mi mente que se apagaba, la única otra persona cuyo número tenía en mi teléfono. El hombre al que seduje y traicioné deliberadamente hace 3 años para ayudar a Liam a robar un trato comercial importante, el hombre que perdió miles de millones por mi culpa. La última vez que lo vi, me agarró la cara, sus ojos se pusieron negros de furia y me dijo, la próxima vez que nos veamos, señorita Rossi, la mataré yo mismo. Adrián Cruz. Pero él era mi única oportunidad. Mi instinto de supervivencia, algo primario y crudo, se activó. Forcé mi dedo tembloroso y ensangrentado a presionar su nombre. La línea se conectó casi de inmediato. Su voz era hielo. Habla. Lágrimas que no sabía que quedaban me picaron los ojos. A pesar de todo, había respondido. Adrián, dije con voz entrecortada, un susurro roto. Soy Isabella. Un coche me chocó. Me estoy muriendo, por favor, ayúdame. Pausa. Entonces, ¿dónde estás? Le di la ubicación. Mis palabras se arrastraban, no colgué, no pude, el dolor era demasiado inmenso y mi fuerza se había ido por completo. Incluso cuando mi conciencia se desvanecía, podía escuchar su voz a través del altavoz, tranquila, baja y extrañamente tranquilizadora, no tengas miedo, solo aguanta. Fue extraño, en todos nuestros años de rivalidad y en mi última traición, jamás me había hablado con tanta gentileza, pero en ese momento, tendida en el suelo y frente a la muerte, su voz se sentía como la única cosa sólida en un mundo que se disolvía. La luna atravesó las nubes y proyectó una luz pálida y fantasmal sobre el suelo. El viento era cortante y podía sentir como la temperatura de mi cuerpo caía en picado mientras mi sangre seguía saliendo. Me estremecí violentamente y mi visión se volvió borrosa, teñida de rojo por el cansancio y la pérdida de sangre, y entonces lo vi, una figura alta recortada contra la luz de la luna corriendo hacia mí. Llegó a mi lado, su rostro era una máscara de pánico que nunca imaginé que pudiera tener. Sus manos eran sorprendentemente suaves mientras evaluaba el daño y su voz era un murmullo constante. Estoy aquí, Isabella. Una ambulancia está en camino, quédate conmigo. Justo antes de que el mundo cayera en una oscuridad final y acogedora, sentí su mano cerrarse alrededor de la mía, estaba caliente, y luego nada. La conciencia regresó no como luz, sino como una marea lenta y dolorosa. Me di cuenta del dolor sordo y constante en la pierna, del olor estéril del antiséptico y del pitido rítmico de un monitor cardíaco.
Estaba en una cama de hospital, estaba viva. Durante las 2 semanas que pasé entrando y saliendo del coma, fragmentos de comprensión comenzaron a unirse en mi mente aturdida. Tuve sueños vívidos y extraños que parecían más bien recuerdos de una historia que se estaba contando. Yo era un personaje, al parecer, el trágico primer amor en una narrativa predecible. Se suponía que debía morir, convertirme en un hermoso recuerdo melancólico que perseguiría a Liam Sterling y alimentaría su romance torturado con mi reemplazo más suave y gentil. Clara. Toda la trama era repugnante, ni siquiera podía morir en paz, iba a quedar reducida a un simple dispositivo de la trama, un fantasma que alimentaría el romance de otra persona. La claridad de esa absurda revelación se sintió tan real como el dolor en mi pierna, mi vida, mis sentimientos, mi muerte, todo estaba destinado a servir una historia de la que no quería formar parte. El día que finalmente logré abrir los ojos, el mundo estaba borroso, me encontraba en una habitación privada, la luz del sol entraba a través de las persianas y lo primero que vi fue a él. Adrian Cross dormía en un sillón cerca de mi cama, con la cabeza apoyada en un ángulo incómodo, parecía exhausto, tenía ojeras y su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado. Había estado allí, vigilándome, y como si percibiera mi vigilia, abrió los ojos de golpe, me miró atónito, luego se enderezó rápidamente y presionó el botón de llamada al médico. Mientras un equipo médico revisaba mis signos vitales y examinaba mi pierna fuertemente enyesada, él permaneció cerca, con la mirada fija en mí con una intensidad imposible de descifrar. Solo cuando el médico jefe terminó su informe: fractura grave en la pierna, pérdida significativa de sangre, pero estable y mejorando. Adrien se acercó a la cama, y entonces noté el profundo cansancio grabado en sus rasgos. Realmente había estado allí día y noche. Me miró con expresión ilegible. ¿Por qué me llamaste?, preguntó en voz baja. Mi garganta estaba seca y mi voz era ronca. ¿Cómo explicarlo? No podía contarle los sueños sobre mi supuesto destino narrativo. Solo marqué al azar, susurré, mintiendo, con un sabor a polvo. Gracias por salvarme. Sus ojos oscuros permanecieron tan fríos e impenetrables como siempre, vacíos de la calidez que creía haber escuchado por teléfono. Estás estable ahora, respondió secamente, llama a tu prometido, haz que venga a recogerte. Adrien, murmuré, con una idea desesperada y a medio formar echando raíces. Si volvía con Liam, regresaría a esa tragedia prescrita, a un hombre que me había dejado morir, a un padre que me veía como un activo comercial. El pensamiento era sofocante. Tal vez, quizá, podría quedarme aquí en este espacio impredecible con este hombre peligroso. Era un riesgo, pero cualquier riesgo era mejor que la fatalidad segura de ese otro camino. Quizá podríamos ser amigos. Él quedó iluminado por la luz del sol, su figura alta proyectando largas sombras por la habitación, y su voz se volvió burlona. ¿Ser amigo de la señorita Rossi cuesta decenas de miles de millones, o ya lo olvidaste? El recordatorio de mi traición fue una bofetada. Adrien había logrado surgir desde la nada, sin antecedentes familiares, sin red de seguridad, solo una ambición despiadada e implacable. Era famoso en el mundo empresarial por sus tácticas agresivas. Hace 3 años yo había sido el arma de Liam contra él, me acerqué a él a propósito, me gané su confianza, bajé su guardia y luego ayudé a Liam a conseguir su trato comercial más importante. Lo había perdido todo por mi culpa. Esa pérdida casi lo destruyó y el hombre que emergió de los escombros era más duro, más frío y más peligroso que nunca. Llámalo, repitió Adrien con un tono que no dejaba lugar a discusión y se dio la vuelta para irse. Lo vi alejarse y un miedo repentino y helado me atravesó. Si me enviaba de vuelta ahora, estaría perdida. Un impulso extraño se apoderó de mí, una táctica de supervivencia imprudente. Cuando su mano tocó la manija de la puerta, murmuré casi por reflejo: esposo. Adrien se quedó congelado en la puerta, todo su cuerpo se tensó, me había escuchado. El calor inundó mis mejillas en un rubor mortificado que me quemó desde el cuello hasta la frente. Quería desaparecer entre las sábanas del hospital. Se dio la vuelta lentamente. ¿Te golpeaste la cabeza?, preguntó con absoluta inexpresión. Me hundí más bajo las sábanas, mirándolo a través de un pequeño espacio. Tal vez, murmuré, la palabra amortiguada por la manta. Durante mi estadía en el hospital había aprendido algo más gracias a fragmentos de conversación y a la investigación que mi secretaria Elena me había proporcionado discretamente.
Clara era la hija de la mujer con la que mi padre había engañado a mi madre durante años. En la narrativa de mis sueños, después de mi muerte mi padre reconocería oficialmente a Clara como su hija. Ella ocuparía mi lugar en todos los sentidos, en sus afectos y eventualmente casándose con Liam. Mi muerte no parecía entristecerlo mucho, ya tenía un reemplazo preparado, pero había insistido en que me casara con un miembro de la familia Sterling para salvar su empresa. Estaba claro que yo nunca importaría más que sus intereses comerciales. Así que, en lugar de volver a ser utilizada como peón, decidí apoyarme en esto. ¿Por qué no fingir que estaba mentalmente enferma y confundida por el accidente? Era un escudo endeble, pero era todo lo que tenía. Me senté y miré a Adrien, probando las aguas de esta nueva personalidad. Comencé a tejer la verdad con la ficción. Mi papá me obligó a acercarme a ti para pagar sus deudas. Incluso si era un acuerdo comercial, no tenías por qué tratarme con tanta frialdad, al menos podríamos haber sido amigos. La habitación quedó pesada y silenciosa. Adrien estaba medio oculta por las sombras, su mirada profunda e ilegible. Tosí levemente y dije, Adrina, quiero un poco de agua. Él se acercó a la mesa de noche, sirvió un vaso y luego me ayudó a incorporarme con cuidado, evitando tocar los tubos que tenía en la mano. Acercó el vaso a mis labios y me dio de beber lentamente. Su proximidad era desconcertante, olía a limpio, a jabón y algodón crujiente, un contraste marcado con el recuerdo de la sangre y la suciedad. Si descubro que me mientes otra vez, susurró con voz baja, te mataré de verdad. Su tono tranquilo era terriblemente serio. El borde del vaso tembló contra mis labios. Tomé pequeños sorbos, despacio, mientras un escalofrío me recorría el cuerpo, algo que no tenía nada que ver con el agua fría. Dejó el vaso y me dio unas palmaditas suaves en la espalda, soltando una risa ligera. Tranquila, tienes toda la cara roja. Una vez calmada, me arropó con la manta y se sentó en silencio junto a mi cama. Extendió la mano para apartarme suavemente el cabello de la frente y luego me tomó la temperatura con la palma. El gesto fue tan inesperadamente tierno que me dolió el pecho. ¿Acabas de decir que tienes el cerebro roto?, preguntó con calma. Me encogí bajo la manta, demasiado asustada para responder. Su leve sonrisa desapareció. Tomó su teléfono y dijo, mañana, llama al mejor neurólogo. Necesitamos confirmar si el cerebro de la señorita Rossi está realmente dañado. Se me heló la sangre. ¿Qué acababa de decir? Yo solo quería fingir un poco para evitar la boda con Liam, pero había provocado sin querer a un hombre mucho más peligroso. Él seguía el juego, y su versión de seguir el juego era terriblemente minuciosa. Si hubiera sabido que terminaría así, quizá habría preferido la conclusión limpia y definitiva de la trama original. Giré la cabeza evitando su mirada penetrante. Entre nosotros no hay ninguna relación, dije con torpeza. Acordamos el arreglo desde el principio. Era solo negocios, sin involucrarnos en la vida del otro. Adrien entrecerró los ojos ligeramente. Isabella, ¿sabes qué tipo de persona soy? Me encogí hacia atrás, recordando su amenaza. ¿Una buena persona?, aventuré débilmente. En la habitación oscurecida, su rostro parecía frío y severo, sinceramente aterrador. Estaba tan cansada. Mi cuerpo dolía por todas partes y mis párpados se volvieron pesados. Apenas cerré los ojos, el sueño me arrastró. En la nebulosa entre vigilia y sueño percibí otra vez su aroma, fresco y amaderado. Fue lo último que sentí antes de hundirme. El médico confirmó que tras un accidente traumático los pacientes pueden experimentar confusión, lagunas de memoria y una condición donde pueden confundir a una persona con otra. Era normal y mejoraría con el tiempo. Adrien escuchó el diagnóstico con una expresión neutral, pero nunca corrigió a los médicos ni a las enfermeras cuando, basándose en su presencia constante y en mi arrebato anterior, empezaron a llamarlo mi prometido. De hecho, se inclinó hacia ese malentendido. Me visitaba todos los días. Al principio, sus visitas eran breves y silenciosas. Se sentaba a trabajar en su portátil y los clics del teclado eran el único sonido en la habitación. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y los neurólogos confirmaron la posibilidad de un deterioro cognitivo, su comportamiento cambió. Su frialdad habitual se suavizó en una quietud vigilante, casi paciente.
sin importar cuán irracional fuera mi comportamiento, nunca se enojaba. Una vez escuché a su asistente murmurar fuera de la puerta que quizá el señor Cross era el que había perdido la cabeza. La primavera pasó rápidamente y llegó el verano. La luz dorada del sol se filtraba entre las persianas del hospital, y hasta la brisa que agitaba las cortinas parecía tibia. Tras semanas de tratamiento, mi pierna se había curado lo suficiente como para dar unos pasos con un andador. Una tarde, Adrien estaba sentado junto a mi cama pelando una manzana con un pequeño cuchillo. Era lento y meticuloso, creando una espiral continua de cáscara. La luz brilló sobre su cabello oscuro y desordenado. Cuando levantó la vista, el sol tocó sus ojos, haciéndolos parecer casi cálidos. Lo miré fijamente, aturdida por la domesticidad de la escena, y la parte mimada y rebelde de mí tomó el control. Parpadeé, tomé la manzana perfectamente pelada, le di un mordisco deliberado y la tiré al suelo. De mal gusto declaré. Sus cejas se fruncieron levemente, un destello de impaciencia cruzó su rostro inexpresivo. Yo, mimada hasta la médula, debía de ser insoportable. En 2 meses de ausencia, ni mi padre ni Liam se habían molestado en encontrarme. ¿Por qué Adrien sería diferente? Quizá habría sido mejor que descubriera pronto el tipo de persona que era y me echara. Pero en lugar de enojarse, se levantó, recogió la manzana del suelo, la enjuagó bajo el agua caliente de la tetera y le dio un mordisco. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba, con un leve rastro de peligro. Ya la mordí, murmuré encogiéndome. Una sonrisa se curvó en sus labios. La señorita Rossi nunca ha pasado hambre, por eso no entiende el valor de la comida. Fue la primera vez en mucho tiempo que me habló con un mínimo de enojo. Después de terminar la manzana, se fue a la oficina. Adrien había construido su imperio desde cero, cada día estaba ocupado más allá de lo razonable, y aunque venía a verme diariamente, nunca pasaba mucho tiempo conmigo. La mayor parte de lo que sabía sobre él provenía de mis observaciones silenciosas. No entiende el valor de la comida. Era una frase simple, pero cargada, una pieza de rompecabezas. Si seguía actuando como una niña malcriada, tal vez finalmente se hartaría y me echaría. Bien, eso sería lo mejor. Mi pierna mejoraba. Pronto podría regresar y ajustar cuentas con quienes me habían abandonado. Pero esa noche no pude dormir, pensaba en cancelar la asociación con la familia Sterling una vez que regresara. Así, las oportunidades de negocio en la nueva zona de desarrollo urbano caerían en manos de Adrien. Era mi disculpa silenciosa, mi forma de corregir al menos uno de mis errores. Mientras las familias Rossi y Sterling no se unieran, Huas Industries no tendría rival en la ciudad. ¿Cómo podía ser completamente desalmada? Mirando el techo oscuro, un peso extraño me apretó el pecho. Me incorporé con un suspiro amargo, tal vez realmente merecía morir en la trama original. Salí lentamente de la cama, apoyándome en la muleta. El ala del hospital estaba en silencio. Cojeé hacia la pequeña cocina reservada para las suites privadas, encendí las luces, abrí el refrigerador y comencé a sacar los ingredientes. Siempre he sido muy exigente con la comida y Adrien se aseguró de que la cocina estuviera bien equipada con fruta fresca y productos lácteos de alta calidad. Preparar un roulade de fresas, el postre que una vez le había prometido y que luego usé como distracción para mi traición, no fue ninguna dificultad, así que batí la masa, monté la crema, mezclé todo con una manga pastelera y, por último, coloqué fresas frescas y brillantes encima. Mientras miraba el delicado postre terminado, dejé escapar una mueca silenciosa pensando en quién se atrevería a decir que no lo merecía, pero corté ese pensamiento porque no estaba segura de que estaba tratando de demostrar ni a quién. Me estabas llamando, escuché, y mi cuerpo se congeló mientras giraba la cabeza lentamente para ver a Adrien apoyado perezosamente contra la puerta, con los brazos cruzados. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí y fruncí el ceño preguntándole si era un fantasma para aparecer detrás de la gente sin hacer ruido. Entró en la cocina con una leve sonrisa tirando de sus labios y dijo que, si tenía hambre, ¿por qué no le pedía a alguien que me trajera comida y por qué había entrado sola a estas horas? Pero yo empujé el plato hacia él y dije que lo había hecho para él, aunque enseguida me arrepentí y cerré la boca. Adrien hizo una pausa. Inclinó la cabeza y comentó que la señorita Rossi finalmente había recuperado la memoria y dejaba de llamarlo esposo, a lo que murmuré que solo lo había dicho una vez y que
Tampoco lo estaba llamando. Su sonrisa se desvaneció al preguntar a quién llamaba y yo di un paso atrás instintivamente, solo para perder el equilibrio por mi pierna mala. Antes de que pudiera caer, él extendió la mano y me agarró por la cintura, levantándome sin esfuerzo sobre la encimera mientras murmuraba cerca de mi oído un "no te muevas" en una voz profunda y baja que me aceleró la respiración. Apoyó una mano sobre el mostrador a mi lado, inclinándose ligeramente mientras miraba el postre y preguntaba si lo había hecho para él. Asentí levemente, pero él dijo que no le gustaban los dulces y yo respondí que entonces lo tirara a la basura o se lo diera al perro, reaccionando con mi vieja actitud defensiva, así que tomó una cuchara, probó un bocado y una rara sonrisa lenta apareció en su rostro antes de decir que no estaba mal y extenderme la cuchara para que lo probara. Giré la cabeza diciendo que no comía dulces por la noche porque iba a engordar, pero él me agarró la barbilla y dijo con media sonrisa que, si no me lo comía, asumiría que lo había envenenado y que no iba a bajar solo. Así que, a regañadientes, probé el dulce y lo miré con enojo, insultándolo por lo bajo mientras él se reía y seguía comiendo, dándome pequeños bocados entre los suyos mientras el aroma a azúcar y crema llenaba el aire y la tensión desaparecía solo un instante. La cocina se sentía demasiado pequeña, el silencio entre nosotros denso y cargado, y salté de la encimera sin pensar, olvidando por completo mi pierna herida. El dolor me atravesó y me tambaleé hacia adelante, agarrándome a la bata de Adrien. Mi mano la abrió de golpe y me congelé al sentir mi rostro hundirse en su pecho desnudo, firme y cálido, con su piel marcada por finas cicatrices plateadas, y un poco de crema de mis labios extendiéndose allí mientras yo me quedaba paralizada de vergüenza. Isabella, escuché su voz desde arriba, fría y divertida, preguntando qué intentaba hacer exactamente. Levanté la vista hacia su mirada profunda e indescifrable. Me aclaré la garganta y murmuré que solo quería volver a dormir, pero él dijo que tenía las piernas lastimadas y que no me moviera antes de levantarme sin esfuerzo mientras ese aroma a madera me envolvía y mis dedos se apretaban instintivamente contra sus hombros, lo que lo llevó a preguntar si yo era un gato. Lo solté rápidamente y puse mis manos sobre su pecho, sintiéndome torpe, lo que tampoco pareció correcto, así que él rió entre dientes mientras me llevaba al dormitorio y dijo en voz baja que, si mi cerebro se recuperaba del todo, entonces le dijera cómo debía tratarme. Parpadeé con ojos abiertos e inocentes, recurriendo a mi única defensa, llamándolo esposo, lo que hizo que sus pasos vacilaran y su mirada se oscureciera al preguntarme si realmente creía que había construido su imperio siendo fácil de engañar. Este hombre era cada vez más difícil de manipular. Me sentó suavemente en la cama y, impulsada por una mezcla de pánico y una necesidad desesperada de mantener mi actuación, rodeé su cuello con los brazos y le di un ligero beso en la mejilla, haciendo que todo su cuerpo se tensara y que su expresión quedara congelada, así que, sonrojada, le susurré un buenas noches. No se movió durante un largo instante, solo me miró antes de darse la vuelta y marcharse sin decir palabra. Me quedé allí en la oscuridad con el corazón latiéndome con fuerza, preguntándome si había cometido un error catastrófico o tomado un paso necesario para sobrevivir. A la mañana siguiente, me despertó el estridente timbre de mi teléfono y, aún con los ojos cerrados, rebusqué bajo la almohada hasta encontrarlo. Era mi secretaria privada, Elena, quien dijo que ayer el señor Sterling preguntó por mi paradero, y como solo ella tenía acceso a ese número, me froté los ojos y le pregunté qué le había dicho, a lo que respondió que informó que yo me había ido a Europa por negocios y que tardaría en volver. Murmuré que estaba bien y me di la vuelta en la cama, pensando que la boda era el mes que viene, pero que no pensaba regresar y que podía casarse con quien quisiera. Una nueva claridad endureció mi voz mientras decía que Elena tenía razón y que, aunque fuera un matrimonio de conveniencia, no podía conformarme con un hombre mediocre, y ahora lo veía todo con claridad. Mi mirada se perdió en el techo ornamentado mientras las palabras de Liam regresaban a mi memoria, aquellas en las que dijo que conocer a Clara fue refrescante. Entonces no entendía a qué se refería, pero después de estas semanas con Adrien impredecible, peligroso, pero irresistiblemente real, tuve que admitir que la supuesta novedad de Liam era superficial y que lo que vivía ahora era una tormenta de la que ya no estaba segura de querer escapar. Justo cuando pronuncié esas palabras, sentí una mirada sobre mí y me encontré con los ojos oscuros e ilegibles de Adrien desde un rincón de la habitación. Me congelé mientras una oleada de pánico gélido me recorría y me preguntaba cuánto tiempo llevaba allí, así que terminé la llamada apresuradamente y dejé el teléfono a un lado mientras mi voz temblaba al preguntarle por qué estaba allí. Llevaba la misma bata oscura de la noche anterior, así que quizás se había quedado,
se incorporó del sillón donde había estado recostado, apoyando la cabeza en una mano, y dijo que pasó la noche pensando por qué lo había besado y que, antes de darse cuenta, ya había amanecido, lo cual me pareció aterrador y extrañamente emocionante. Intenté controlar mi respiración, pero el miedo crecía en mi interior mientras él se acercaba con una fría sonrisa burlona, diciendo que al principio no lo entendió, pero que después de oír mi pequeña llamada, todo tenía sentido, y su mano se cerró alrededor de mi muñeca con fuerza implacable mientras decía con tristeza que, al parecer, todo este tiempo yo había estado jugando con él, con las venas marcándose en sus sienes. Estaba realmente furioso. Sus dedos se clavaron en mi piel y dejé escapar un silencioso jadeo de dolor, lo que hizo que su expresión vacilara un instante antes de soltarme. Me agarré la muñeca, demasiado asustada para mirarlo, y mi voz salió como un susurro al decir que parecía haberse calmado anoche. Él se rió con frialdad, asegurando que cuando lo llamé esposo era plenamente consciente de mis actos. Sostuve su mirada con los ojos llenos de lágrimas contenidas y dije que no era mi intención. Pero le extendió la mano y rozó la esquina de mi ojo con la áspera punta de su dedo mientras con la otra me masajeaba suavemente la muñeca dolorida, murmurando que eso no funcionaría, que no podía irme a mitad de camino y que si lo intentaba podría tomar represalias. Antes de que pudiera hablar, se inclinó de repente y mordió con fuerza la parte carnosa de mi mano entre el pulgar y el índice, cícee llamándolo perro, pero él, en lugar de enojarse, bajó la mirada con una risa silenciosa justo cuando mi teléfono volvió a sonar. Antes de que pudiera moverme, Adrien lo arrebató y respondió, y la voz de Liam se escuchó de inmediato reclamando por nuestra boda del mes siguiente y preguntando dónde diablos estaba, probablemente porque había conseguido el número de Elena. La expresión de Adrien se oscureció y cuando intenté recuperar el teléfono, él dio un paso atrás, haciéndome caer sobre su pecho mientras su mano grande envolvía la mía, cálida y firme, y yo susurraba que no quería casarme con Liam ni dejar que me encontrara. Los ojos de Adrien parpadearon con un cambio sutil justo antes de que la voz de Liam sonara más aguda, diciéndome que aunque huyera la familia Rossi tenía otra hija y el matrimonio se realizaría con o sin mí. Adrien entrecerró los ojos, jugando perezosamente con sus dedos mientras decía que no, que yo no me casaría con él. Hubo un silencio y Liam preguntó quién era y por qué tenía mi teléfono. Adrien sonrió levemente diciendo que yo estaba ahí en sus manos y me abrazó con más fuerza, firme pero no áspero, envolviéndome con su aroma fresco y amaderado. Liam gruñó mi nombre, pero Adrien colgó y arrojó el teléfono a un lado antes de apartarme el pelo de la frente con una dulzura que contradecía toda su frialdad y preguntarme en voz baja si quería vengarme de mi querido prometido. Lo miré aturdida y, después de un momento, me di cuenta de que había asentido. Sus dedos recorrieron mi mejilla hasta posarse en mis labios con una voz profunda y contenida diciéndome que me relajara, lo que solo aumentó mi ansiedad mientras me acercaba con intención clara. Pero yo cerré los ojos y respiré que no podía, no así, justo cuando un golpe en la puerta lo obligó a apartarse y recuperar su máscara de frío control. Su asistente entró con un documento urgente, él lo firmó con expresión tranquila, aunque sus ojos se oscurecieron ligeramente, y cuando el asistente se fue me dijo que estaba ocupado ese día pero que vendría por mí esa noche. Me quedé atónita y pregunté si alguna vez dormía. Él se rió entre dientes y dijo que sería mejor que estuviera limpia y lista para él, marchándose mientras yo comprendía que había malinterpretado totalmente mi no puedo, creyendo que lo había aceptado. Esa noche la criada me ayudó a bañarme, incluso el gel tenía un aroma floral relajante, pero aunque lo esperé con los nervios retorcidos, nunca llegó, así que me quedé dormida junto a la ventana. Un fuerte estallido me despertó y abrí los ojos de golpe para ver a Adrien de pie en la puerta con expresión oscura preguntando si había dormido bien, llamándome señorita Rossi como solo hacía cuando estaba enojado. Lo miré cansada y pregunté qué había pasado mientras la luz fría de la lámpara marcaba sus rasgos. Permaneció callado largo rato antes de decir que había perdido un trato igual que hacía 3 años por una fuga. Me apresuré a decir que esta vez no era yo, pero él se acercó más, apretando mi muñeca y acusándome de conspirar a sus espaldas pese a haberme salvado la vida, preguntando si tenía corazón con un tono glacial antes de empujarme al sofá con el aliento frío rozándome la cara. Mi corazón latía con fuerza y pregunté qué intentaba hacer mientras él me tomaba la barbilla con una sonrisa gélida, diciendo que no había llegado a donde estaba sin pisotear a la gente y que si algún día caía, me arrastraría con él. Mis pensamientos giraron, convencida de que iba a matarme, pero aún así levanté la vista y repetí que no había sido yo, que revisara su empresa porque probablemente había un topo y, dudando,
Añadí en voz baja que él había comenzado a gustarme y que no le haría daño. Adrien se quedó paralizado y luego sonrió lentamente con una expresión afilada y depredadora diciendo que aunque mintiera lo aceptaba, inclinándose para morderme el lóbulo de la oreja. Intenté protestar preguntando si estaba loco, pero me interrumpió con un beso hiriente, un choque de dientes y desesperación que era más una marca que una caricia, una batalla por el dominio que no podía ganar. Su mano acunó mi nuca con una posesividad escalofriante mientras la otra entrelazaba nuestros dedos clavándolos contra el sofá, y podía saborear su ira amarga y metálica mezclada con una traición herida que reflejaba la mía. Era un hombre que no confiaba en nadie y yo era la prueba viviente. Cuando se apartó, ambos jadeábamos en la penumbra, el aroma floral de mi baño mezclado con las notas almizcladas de su colonia creando un perfume peligroso. Él se limpió la comisura de la boca, donde había una mancha leve de mi lápiz labial o sangre, y sonrió con malicia preguntando si yo también mordía igual que él, antes de entrecerrar los ojos con un destello travieso diciendo que casi lo olvidaba, que había estado esperando a que se durmiera. Antes de que pudiera reaccionar me abrazó y me arrojó sobre la cama, rodeándome la cintura con sus brazos y ordenando en voz baja que durmiera. Lo miré atónita. ¿Qué? Me pellizcó la cintura ligeramente. Todavía tienes la pierna herida. No soy un monstruo. Parecía casi decepcionado. Me quedé sin palabras, con una mezcla confusa de alivio y algo más que me negaba a nombrar arremolinándose en mi interior. Decepcionado, bromeó, con una risa genuina retumbando en su pecho. Cerré los ojos de golpe, con la cara roja. Resulta que Adrian Cross no era solo un lunático romántico, podía ser sorprendentemente, exasperantemente racional. Me abrazó toda la noche, su cuerpo como un muro cálido y sólido contra mi espalda, y a pesar del caos dormí más profundamente que en semanas. Al día siguiente me confiscó el teléfono y empezó a investigar la filtración él mismo. Su equipo, implacablemente eficiente, no tardó en descubrir la verdad. El culpable era uno de sus subordinados de confianza, un hombre que llevaba años con él, comprado por la familia Sterling. El día que me exoneraron oficialmente, Adrien volvió a mi habitación y tiró mi teléfono sobre la cama. En cuanto lo encendí, estalló con llamadas y mensajes perdidos, todos de Liam. A medida que se acercaba la fecha de la boda, era evidente que él empezaba a entrar en pánico. Adrien me observaba desde la ventana. Lo siento, dijo en voz baja. Saqué conclusiones precipitadas. Me quedé mirando la pantalla con la mente vacía. Con mi historial, su sospecha no solo era natural, era lógica. Es natural que sospeches de mí. Yo también sospecharía de mí. Guardó silencio un momento. Aún así, tomé tu teléfono y no te dejé salir. Fruncí el ceño. Me dolían las piernas. El médico me dijo que descansara. ¿A dónde se suponía que debía ir exactamente? Se rió suavemente, con un sonido sorprendentemente suave. Entonces déjame compensarte. Levanté la vista justo a tiempo para ver una dulzura fugaz en sus ojos, que desapareció tan rápido como había surgido, pero la vi. Quiero ir a la boda mañana, dije, sintiendo como la decisión se consolidaba en mi interior al pronunciarla. Su leve sonrisa se borró, su mirada volvió a ser fría, posesiva, ilegible. Yo también tengo una invitación, murmuró. Pero parece que pierdo una cita. Una emoción aguda y peligrosa me recorrió. ¿Me lo estás preguntando? Te lo estoy diciendo, corrigió, pero había una pregunta en sus ojos. De acuerdo, acepté. Exhaló lenta y controladamente. ¿Ves? No soy tan aterrador como todos dicen, murmuró, pero su mirada volvió a endurecerse de inmediato, ilegible, haciéndome estremecer. Este hombre era un laberinto de contradicciones. Esa noche me sorprendió ofreciéndose a masajearme la pierna. Su aura habitual era salvaje, como un perro callejero, pero esa noche era extrañamente amable. Seguramente se sentía culpable por haber dudado de mí. Se arrodilló en el suelo, atendiendo mi tobillo con un toque firme y seguro. Le sonreí, en esta nueva y extraña dinámica, se sentía justo, como si me debiera este pequeño servicio. Él levantó la vista, brusco. ¿Por qué sonríes así? Como un pequeño zorro astuto. Tú eres el zorro. Toda tu familia está llena de zorros,
espeté. Su mirada se detuvo en mi pierna un instante. Está mejor. Asentí. El médico dijo que está casi completamente curada. Hubo una pausa, y luego preguntó con una voz engañosamente casual, ¿no dijiste que te gustaba? Mi corazón tartamudeó. Ah, eso, lo había dicho en un intento desesperado por sobrevivir. Presa del pánico intenté apartar la pierna. Si te lo crees solo porque lo dije, no eres tan inteligente como pensaba. Sentí que me ardían las mejillas y sabía que también las orejas. La mirada de Adrien se deslizó hacia mis orejas sin duda encendidas, se rió y, de repente, me agarró la barbilla y me besó. Fue un beso corto pero firme, un gesto de posesión, y cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos. Eso que no terminamos la última vez, susurró con una voz grave que me recorrió el cuerpo, terminémoslo ahora. Parpadeé, confundida, antes de que me sujetara y el mundo se disolviera. Sus labios bajaron a mi cuello y luego se echó atrás para estudiar mi expresión a la luz plateada de la luna, que suavizaba sus rasgos afilados haciéndolo parecer devastador. ¿Tienes miedo?, murmuró. ¿Quién tiene miedo?, jadeé empujándolo. Adrien, tu bastardo. Me sujetó las manos, el calor de su cuerpo filtrándose en el mío. Guarda tus fuerzas, dijo con una sonrisa maliciosa. Las necesitarás para maldecirme más tarde. Me besó con fuerza, sofocando cada protesta. Sus dedos se enredaron en mi pelo, recorrieron mi brazo, atraparon mi mano, y sin más fui arrastrada a la profundidad de la noche por él. Cuando desperté a la mañana siguiente, cada parte de mi cuerpo dolía como si me hubieran desmontado y vuelto a armar. Adrien me rodeaba la cintura con un brazo y con el otro me cubría con la manta. Mis mejillas ardían al recordar la noche. Mortificada, le arranqué la manta y entonces vi los arañazos tenues en sus abdominales marcados. Adrien arqueó una ceja. ¿De verdad te da vergüenza? No respondí, en cambio, tomé su reloj, miré la hora y se lo tiré al pecho. La boda ya empezó. ¿No prometiste llevarme? Diversión oscura brilló en sus ojos. ¿No había dicho Liam que se iba a casar con otra? ¿Por qué iba yo a llevarte y arruinar la jugada perfecta de un peón? Con razón me había mantenido ocupada toda la noche, dándome la vuelta una y otra vez, un retraso estratégico. Le di una patada. Iba a ajustar cuentas y ahora es demasiado tarde. ¿Qué se supone que hago? Me atrapó el pie en el aire, imperturbable. Tu pierna acaba de recuperarse. No la fuerces. Luego añadió con pereza. Todavía queda el banquete esta noche en tu casa. Te llevaré. De acuerdo, el banquete posterior a la boda para agradecer a los invitados. Intenté levantarme de la cama, pero mis piernas cedieron y me desplomé, dolorida e indefensa, mientras destellos del caos de la noche anterior regresaban a mi mente. Resistiendo el impulso de patearlo de nuevo, lo miré con enojo, levanté el pie y dije entre dientes, ponme los zapatos. Para mi absoluta sorpresa, Adrien se agachó y obedientemente me los puso. Extendí la mano y retiré una pluma de su pelo negro, se rió por lo bajo. Isabella, ¿estás acariciando a un perro? Asentí con seriedad. Este perro se porta sorprendentemente bien. Cuando regresé a la mansión Rossi esa noche, todos me miraron como si hubieran visto un fantasma, los susurros llenaban el aire. No se escapó. Se arrepiente. Demasiado tarde. Liam, con una copa de vino en la mano, me vio. Se quedó paralizado y luego atravesó la multitud casi tambaleándose. Isabella, ¿qué haces aquí? Ya me arrepiento. Se inclinó hacia mí con los ojos brillantes de una emoción patética de borracho. Si te disculpas ahora, me divorcio de ella. Me casaré contigo. Siempre te he amado. Solo me casé con Clara para darte celos. Estaba claramente borracho y el alcohol le había soltado la lengua lo suficiente como para empezar a escupir una versión patética y retorcida de la verdad. Aunque se había casado con Clara, yo seguía siendo su primer amor irreemplazable, pero parecía haberlo olvidado. No es que simplemente no fuera bueno, fui absolutamente horrible. Levanté mi copa, le dediqué una leve sonrisa gélida y le dije que no estaba allí para nada más,
que solo quería desearle lo mejor y que esperaba que él y Clara tuvieran una larga y feliz vida juntos. Su expresión vaciló y preguntó si eso era realmente lo que quería decir, y por supuesto que no, porque en realidad lo que quería era maldecirlo hasta el olvido, ya que estaba casado y aún así seguía mirándome de esa manera, repugnante. Pasé junto a él sin molestia y cuando intentó agarrarme la muñeca lo esquivé y le arrojé el vino de mi copa directamente a la cara, ordenándole que no me tocara y que se perdiera, pero antes de poder darme la vuelta, una segunda copa de vino me salpicó el vestido. Levanté la vista y vi a Clara frente a Liam, con los labios temblorosos y los ojos llenos de una frágil inocencia al decir tímidamente que si estaba allí para causar problemas tendría que pedirme que me fuera, porque esa era su casa. Ahora, haciéndome quedar como la ex amargada que intenta arruinar su romance perfecto. Solté una risa fría y le dije que ya veríamos cuánto tiempo se quedaba, rozándola al pasar mientras subía las escaleras. De vuelta en mi antigua habitación, tomé un vestido del armario y me lo puse, pero mientras forcejeaba con la cremallera una oleada de furia fría me invadió al recordar que, si quería cambiar mi destino, se suponía que debía hacerme amiga de Liam y convertirme en la mejor amiga de Clara, una broma asquerosa, pues preferiría ser la villana hasta el final antes que fingir una sonrisa para ese tipo de redención. Pero en ese momento la cremallera no se movía y murmuré por lo bajo, sea, Adrien, sabiendo que estaba lesionada y no podía hacer ejercicio pero aún así me atiborraba de comida cada día, con razón estaba subiendo de peso. Entonces, la puerta se abrió con un crujido detrás de mí y alguien tiró de la cremallera hacia arriba. Suspiré pensando que era la criada y le dije que tirara más fuerte. Pero una suave risa resonó detrás de mí y una voz preguntó si la señorita Rossi no había quedado satisfecha con el servicio de anoche, bajando de nuevo la cremallera mientras besos cálidos me recorrían la espalda y un suave aliento me rozaba el cuello. Se me cortó la respiración, me giré y quedé paralizada al ver a Adrien. Jadeé preguntando cómo había subido si había tanta gente afuera, y él respondió con indiferencia que había escalado la pared sin que nadie lo viera, para luego añadir con suavidad que todavía había cosas más descaradas que no había hecho. Antes de que pudiera reaccionar, me dio la vuelta, me sentó sobre el joyero y me ahuecó la barbilla para besarme con fuerza. Algo iba mal, porque su beso no era solo apasionado, sino posesivo, feroz, casi desesperado, y cuando golpeé su pecho para liberarme finalmente se apartó, apoyando las manos a ambos lados para atraparme mientras el olor a alcohol flotaba entre nosotros y sus ojos ardían de celos puros. Le pregunté qué demonios le pasaba y le dije que no descargara su rabia de borracho en mí. Sus ojos brillaron y respondió con frialdad que si no estuviera borracho estaría afuera arrancándole los ojos a Liam, porque estaba casado y aún así se atrevía a mirarme así, sonando realmente como un villano auténtico. Tiré de su corbata advirtiéndole que si seguía actuando así tendría un mal final, pero él sonrió lentamente mientras se quitaba el reloj y decía que entonces me llevaría con él. Empecé a llamarlo bastardo, pero me silenció con otro beso intenso, tragándose cada palabra antes de que pudiera salir de mis labios. Tras media hora de caos, Adrien finalmente salió por la ventana y se fue. Me puse ropa limpia. Me senté frente al tocador cubriendo con cuidado las huellas de lo que acababa de pasar y bajé las escaleras todavía con las piernas temblorosas. En cuanto entré al pasillo, decenas de miradas se volvieron hacia mí y Adrien se erguía con seguridad entre la multitud, elegante en su traje con gafas de montura dorada, un sinvergüenza refinado. Aparté la mirada, pero justo al llegar al último escalón mi padre me bloqueó el paso y me preguntó qué hacía allí, intentando arruinar la alianza entre las familias Sterling y Rossi. Le sostuve la mirada con frialdad y le dije que llevaba desaparecida tanto tiempo sin que él siquiera intentara encontrarme, mientras reconocía públicamente a una nueva hija y arreglaba su matrimonio con Liam, convirtiendo a la familia Rossi en una broma para toda la ciudad. Apenas terminé de hablar cuando un fuerte golpe resonó y mi padre me dio una bofetada que me giró la cabeza y dejó un sabor metálico de sangre en mi boca, mientras todo el salón quedaba en completo silencio. Vi la expresión de Adrien oscurecerse como una tormenta, pero lo detuve con la mirada porque esa era mi lucha. Mi padre me señaló furioso y me llamó ingrata ordenándome que saliera de su vista, pero esta vez enderecé la espalda, limpié la sangre de mis labios y dije con voz clara que esa era mi casa y que, desde ese día en adelante, la corporación Rossi me pertenecía. Elena, mi secretaria, corrió hacia mí con una carpeta. Firmé el documento que había dentro y lo arrojé a los pies de mi padre, recordándole que siempre había dicho que Rossi Corporation era el trabajo de su vida, que durante años le permití conservar el título por respeto, pero que parecía olvidar que no era solo su empresa,
pues mi madre la construyó con él y poseía una participación importante, y antes de morir había adquirido en secreto aún más acciones y me las dejó todas, convirtiéndome en la mayor accionista. Le dije que mañana habría una reunión de junta y esperaba que asistiera. Él quedó congelado sin poder responder. Mi mirada se dirigió a la mujer detrás de él, la madre de Clara, el primer amor de mi padre, a quien nunca olvidó ni siquiera después de casarse con mi madre, y pensé que si realmente hubiera muerto en aquel accidente automovilístico, todo lo que alguna vez fue de mi madre y mío habría terminado en sus manos, una verdadera broma. Pasé junto a ellos y me enfrenté a los padres de Liam, advirtiendo que una vez que tomara el control de Rosie Corporation cortaríamos todos los lazos con la familia Sterling y que debía haber sido difícil para ellos organizar un intercambio de novias tan elaborado. El rostro del señor Sterling palideció cuando le dije que sus lazos se estaban rompiendo y que quien en la ciudad se atrevería entonces a trabajar con ellos. Entonces escuché claramente la voz de Adrien resonando detrás de mí diciendo que él sí lo haría. El señor Sterling miró de él a mí con desprecio diciendo que todo el mundo sabía que Adrian Cross era despiadado y preguntó si realmente renunciaría a la familia Sterling por él, añadiendo que si yo quería podían anular el matrimonio y devolverme a la familia. Sonreí fríamente diciendo que ahora entendía por qué el negocio de los Sterling tenía tanto éxito, que no les daba vergüenza decir nada. Adrien caminó hacia mí inclinando la cabeza y preguntó si a la señorita Ross si eso no le parecía repugnante. Su franqueza me tomó por sorpresa, y él, con una sonrisa fría, añadió que si no tenía la costumbre de recoger basura, para que quedarse allí, lo que hizo que Elmo soltara una carcajada, porque su lengua afilada no tenía rival. Mientras tanto, Liam había estado observándome en silencio todo el tiempo y murmuró algo en voz baja. No fue hasta más tarde que me enteré de lo que dijo: nadie jamás te amará como yo lo hago, y si insistes en arrojarte al fuego, no esperes que me importe más. No era de extrañar que Clara, de pie junto a él, estuviera llorando de frustración. Sin dedicarle otra mirada, me di la vuelta y salí con Adrien, pero al salir mi talón cedió de repente y un dolor me atravesó el tobillo. Hice una mueca al ver la espalda de Adrien alejarse. ¿Por qué caminas tan rápido?, murmuré, y él se detuvo, se dio la vuelta y se puso en cuclillas frente a mí. Yo te llevaré. Se oyeron jadeos desde el pasillo detrás de nosotros. Lo que le sorprendió no fue la intimidad, nuestro círculo social no era ajeno al escándalo, sino que de todas las personas Adrian Cross realmente me escuchara. Lo miré todavía aturdida. ¿Qué estás haciendo? Él miró por encima del hombro y sonrió. Señorita, ¿cuánto tiempo me va a dejar así? Súbete. Me mordí el labio y me subí a su espalda, y así me sacó de las ruinas de mi antigua vida. Adrien caminó con paso firme hacia el auto estacionado conmigo a cuestas, y la luz de la luna proyectaba sombras suaves a nuestro alrededor. En silencio dijo: por cierto, tengo buenas noticias. Encontraron al tipo que te golpeó. Se me cortó la respiración. ¿Él murió? No. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Se cayó de un acantilado durante una persecución policial. Ahora está en peores condiciones que la muerte. Si logra salir con vida, probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Conociendo a Adrien, dudaba que el accidente fuera una coincidencia. Era del tipo que pagaba cualquier desaire, ojo por ojo. Apreté mis brazos alrededor de su cuello y susurré: si yo tuviera tu tipo de personalidad, tal vez no me habrían empujado tanto. Él hizo una pausa. Estás bien tal como eres. Déjame manejar esas cosas. Bajé la cabeza y una lágrima cayó sobre la parte posterior de su cuello. Me sentó suavemente en el asiento del pasajero y luego se quitó las gafas. Su cálida mano rozó mi mejilla hinchada. ¿Aún te duele?, preguntó. Me sorbí la nariz. Has hecho mucho por mí, pero yo no he hecho nada por ti. No merezco esto. Él sonrió débilmente y, mientras sus nudillos recorrían mi mejilla, dijo: pues bien, hazme algunas comidas más. Me gustan mucho. Lo miré atónita y asentí. Arrancó el coche, conduciendo con suavidad como siempre. Desde mi accidente, él era cauteloso al volante. La noche estaba silenciosa, el único sonido era el zumbido del motor, y en la cabina podía oír mi corazón latir cada vez más rápido. Para ser honesta, todavía no estaba completamente segura de qué tipo de relación teníamos.
En el mundo de los negocios, pasamos de enemigos jurados a socios confiables casi de la noche a la mañana, y no solo aliados superficiales, había una confianza real entre nosotros. El contrato que le hice enviar a Elena, que le entregaría las llaves de la nueva zona de desarrollo urbano, fue revisado meticulosamente por su adjunto, el señor Lee, que incluso hizo que el equipo legal analizara cada línea como si estuviera convencido de que yo había puesto una trampa en la letra pequeña. Pero Adrian ni siquiera lo miró, simplemente tomó el contrato del abogado y lo firmó. El señor Lee prácticamente dio un pisotón. Ni siquiera lo leíste. ¿Qué pasa si esa mujer te está engañando otra vez? Adrian sonrió levemente. Entonces merezco ser engañado. Lo dijo justo cuando yo pasaba por allí, lo que hizo que la situación se volviera un poco incómoda. Adrian le arrojó el contrato firmado a su asistente y le lanzó una mirada fría. Di una palabra más y haré que te reasignen a la Antártida. Luego se acercó a mí, su voz suave como si nada hubiera pasado. Vamos a cenar. Me deslicé en el asiento del pasajero de su auto y saqué una copia adicional del contrato para explicarle las cláusulas, pero Adrian no parecía prestar mucha atención. Su mirada se desvió hacia un estrecho callejón exterior y de repente preguntó, ¿no dijiste que eres un poco germofóbica? Sí, supongo que un poco. Entonces deberíamos quedarnos en nuestro sitio de siempre. Su lugar habitual era un restaurante con estrella Michelin donde los cubiertos se esterilizaban en la mesa. Apreté los labios, pensando que él quería ir a otro lugar que realmente le gustaba pero temía que yo considerara por debajo de mí. Estoy cansada de lo habitual. ¿Por qué no me llevas a algún lugar que te guste? Él rió entre dientes. Probablemente pensarías que los lugares que me gustan son vulgares. Me volví hacia él. Bueno, yo también creo que tú eres bastante vulgar y eso no me importa. Adrian soltó una carcajada, pisó el acelerador y se dirigió hacia la parte más antigua de la ciudad. Su Bentley negro se detuvo ante un callejón estrecho, me tomó de la mano y me condujo a un humilde puesto de comida callejera. Antes de sentarnos, me miró otra vez. ¿Segura que quieres comer aquí? Sí. Me senté en un pequeño taburete de plástico mientras él hacía el pedido. A pesar de la apariencia del puesto, el dueño trajo una olla con agua hirviendo y Adrian esterilizó meticulosamente nuestros tazones y palillos. Estaba más limpio de lo que esperaba. ¿Venías aquí a menudo?, pregunté. Adrian me pasó los utensilios limpios. No realmente, dijo con una sonrisa torcida. La primera vez que gané dinero luchando en la clandestinidad vine aquí, estaba tan maltrecho que asusté al dueño. Su tono era despreocupado, pero algo en él me dolió el corazón. Siempre supe que su pasado había sido difícil, pero no tan duro. Pronto llegó la comida y me sirvió una porción. Prueba esto. El plato era salado y sustancioso, con el aroma reconfortante de la comida callejera. Lo probé y sonreí. Está bueno. Mientras comía unas cucharadas más, Adrian preguntó, he oído que tu padre planea cortar lazos contigo. Asentí. Todos creen que me has engañado, que pronto la corporación Rossi caerá en tus manos y que nos quedaremos sin nada. Es un milagro que no me hayas engañado ya, bromeó. No te volveré a engañar, dije con total sinceridad. Él me miró con dulzura. Isabella, cuando me dijiste que te gustaba, ¿lo decías en serio? De verdad que sí, respondí. Su voz fue firme, sin rastro de mentira. Adrian rió en voz baja. Parece que mientes. Me molesté y le di una patada bajo la mesa. Imbécil. Él sonrió, qué honesto sonaba. El barrio no era elegante. En la mesa de al lado aparecieron unos hombres sospechosos lanzándome miradas hostiles. Adrian sacó tranquilamente su cartera, dejó unos billetes sobre la mesa y se volvió hacia mí. Deja de comer, te prepararé fideos en casa. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, se levantó, me puso la chaqueta sobre los hombros y me rodeó con el brazo, apretándome un poco. Sigue caminando. No mires atrás. Oía pasos detrás de nosotros, rápidos y deliberados. Intenté caminar más rápido, pero Adrian se detuvo de repente. Espera, algo no va bien.
Miré hacia atrás y me quedé paralizada. Los hombres que nos seguían se habían dispersado como sombras, pero nuevas figuras aparecieron en la entrada del callejón, más grandes y peligrosas. Antes de que pudiera reaccionar, Adrien se puso delante de mí y de un puñetazo limpio derribó a uno de ellos. Un destello metálico brilló en la oscuridad y jadeé. Cuidado, tienen cuchillos. El sonido de puños chocando contra la carne llenó el aire. Adrien giró ligeramente la cabeza. Escóndete. Me tambaleé hasta un rincón cercano, con las manos temblorosas. Mientras intentaba llamar a la policía, uno de los hombres se separó de la pelea y se abalanzó sobre mí, cuchillo en mano. De repente, lo comprendí todo, no era casualidad, no lo perseguían a él. Me perseguían a mí. Presa del pánico, retrocedí, pero el cuchillo ya se dirigía hacia mi pecho. Antes de que pudiera alcanzarme, Adrien apareció detrás del hombre, lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. «¡Corre!», me gritó. Lo intenté, pero no llegué lejos. Con los tacones puestos, tropecé y caí de bruces. Inútil, murmuró Adrien acercándose lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Señorita, ¿qué haría sin mí? Miré más allá de él, a las figuras esparcidas en el callejón, y prácticamente me arrastré hacia sus brazos, pero al rodearlo, me paralicé al sentir algo cálido y espeso en la palma, sangre. Adrien sangraba mucho, su camisa era negra y no había visto la mancha extendiéndose. Sus rodillas cedieron y se desplomó, arrastrándome con él. Su cuerpo, siempre tan cálido, ahora tenía las manos heladas. Apreté su mano con fuerza mientras mis lágrimas caían sin control. Espera, Adrien, por favor espera. Después de que lo sacaran del quirófano, lo trasladaron a la UCI. El médico dijo que sus constantes vitales estaban peligrosamente débiles, el bisturí le había cortado una arteria. Así como él una vez estuvo a mi lado, yo permanecía ahora junto al suyo. Quería ser buena con él, compensarlo por todo, pero en cambio permaneció en coma 2 meses enteros. Empecé a odiarlo. Lo maldije, grité dormida. Adrien, idiota, ¿quién te dijo que arriesgaras tu vida por mí? ¿Alguna vez te lo pedí? ¿No fuiste tú quien dijo que si morías, me llevarías contigo? Así que si te vas ahora solo, nunca te lo perdonaré. Mi voz estaba destrozada. Incluso mi propio padre me quiere muerta. ¿Por qué sigues intentando protegerme? Un golpe interrumpió mi espiral. Me giré con frialdad hacia la puerta y vi al señor Lee, el asistente de Adrien. ¿Qué pasa?, pregunté con voz hueca. Él dudó. Señorita Rossi, esos 2 viejos bastardos han sido arrestados. No solo la corporación Rossi, la corporación Sterling también está acabada. Asentí sin emoción. Puede irse. Se retiró enseguida. 2 meses atrás, los hombres que apuñalaron a Adrien habían sido enviados por mi padre, su objetivo era yo. Si yo moría, la empresa volvería a él, limpia y fácil de controlar. Siempre supe que para él nunca fui más importante que las ganancias, pero nunca imaginé que me querría muerta. Él era mi única familia. Pero Adrien, él era el único que realmente se preocupaba. Y sin él, el mundo se sentía insoportablemente vacío. Sabía que mi padre tenía esqueletos en el armario y perdí la cabeza. Descubrí cada secreto oculto de la empresa, saqué a la luz toda su inmundicia, y cuando la familia Rossi cayó, la familia Sterling siempre ligada a nosotros también se desplomó. Ahora, gente de toda la ciudad me quería muerta. Me había vuelto tan despiadada como el hombre que yacía en esa cama de hospital. Me incliné junto a Adrien y le susurré, ahora no es solo mi padre, incluso la familia Sterling me persigue. ¿Qué te parece? Despierta y protégeme de una vez. Si sigues ignorándome, estoy perdida. Mis ojos se volvieron pesados y, en esa somnolencia, sentí una mano cálida acariciarme el pelo. Abrí los ojos, Adrien me miraba. Me incorporé de golpe y presioné el botón de llamada, pero él me tomó la muñeca con suavidad, como si quisiera decir algo. Me acerqué, pegando la oreja a sus labios. Su voz, ronca y débil, murmuró, si muriera ¿te gustaría que te enterraran conmigo?
Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero reí entre sollozos. Idiota, me ahogué. Y así, después de 2 meses de lluvia interminable, la ciudad vio su primer rayo de sol. Adrien estaba fuera de peligro. Días después lo trasladaron a una habitación normal. Me senté a su lado pelando una manzana. Él se recostó en el cabecero sonriendo perezosamente. ¿Por qué no me la das entera? Si sigues pelando, no quedará nada más que el tallo. Le lancé una mirada fulminante, pero no me detuve. Comerla o no es tu problema. Oh, lo haré, dijo mordiéndola y arqueando una ceja. Lee me dijo que te volviste un poco loca mientras estaba fuera. Forcé una sonrisa. Perdí la cabeza intentando vengarte. Y al final también perdí la empresa. Ahora no tengo nada. Así que date prisa y recupérate. Ve a ganarme dinero para pagar tu deuda. Adrien se rió. Todavía me estoy recuperando y ya me estás haciendo trabajar. ¡Qué cruel! Negué. No. Soy una persona horrible. Si te arrepientes de haberme salvado, aún estás a tiempo de decirlo. No me arrepiento, dijo en voz baja, con una sonrisa leve. Si es contigo, sufriré gustoso el resto de mi vida. Tras la quiebra de la familia Sterling, Liam huyó al extranjero con lo poco que le quedaba. Clara quiso seguirlo, pero su propia madre la entregó a otro hombre rico. Oí que el hombre la dejó después del compromiso. Liam, en cambio, prosperó fuera y regresó al país. Adrien temía que quisiera vengarse, así que me mantuvo bajo estricta vigilancia. Pero para nuestra sorpresa, a Liam ya no le importaba. Quien quería vengarse era Clara. La llevó de vuelta a la antigua finca Sterling y la encerró en el sótano. Una semana después escapó y llamó a la policía. La encontraron maltratada, apenas con vida. Rompió lazos con su madre e insistió en presentar cargos. Cuando todo parecía perdido, un abogado de renombre apareció para ayudarla y ganó el caso. Liam fue a prisión. Puede que yo financiara anónimamente a ese abogado. Una noche estaba acurrucada en el pecho de Adrien viendo televisión. Él me miró riendo, su pecho vibrando bajo mi mejilla. Señorita, ¿tiene que arrancarme la ropa cada vez? ¿Tiene algún fetiche?, bromeó. Le di un mordisco al melocotón que me ofreció. La única manera de tener un momento de paz. Era nuestra broma. Por cierto, dije, ¿el abogado que ayudó a Clara no era tu compañero de la preparatoria? Adrien me abrazó más fuerte, su barbilla rozando mi cabeza. Entonces, ¿podrías hacer una buena acción más? Levanté la mirada. ¿Qué pasa? No respondió, fue al dormitorio y se puso una camisa blanca. Rara vez vestía de blanco, pero cuando lo hacía adquiría un brillo inaccesible. Su rostro, ya de por sí perfecto, se volvía aún más irresistible. Mi corazón dio un vuelco. Dio un paso hacia mí, con la mirada baja y la voz seria. Cuando desperté, dijo, te pregunté si cuando muriera querrías ser enterrada conmigo. Parpadeé, confundida. Él sonrió, una sonrisa sincera que iluminó sus ojos. Ya sé que sí. Luego me deslizó un anillo de diamantes en el dedo sin decir más. Me quedé paralizada. Ni siquiera vas a preguntar si quiero, su sonrisa se profundizó. Ya sé que sí. Así que Liam y Clara no eran la pareja principal después de todo. Nosotros tuvimos nuestro final perfecto de villanos enamorados. Y esta vez, cuando Adrien se inclinó para besarme, el mundo se sintió tranquilo, verdaderamente nuestro. Aquel beso, largo y suave, pareció extenderse eternamente. Sus dedos rozaron mis mejillas, recogiendo mi cabello tras la oreja mientras me miraba bajo la luz tenue. ¿En qué estás pensando?, susurró. Respiré hondo con el corazón lleno. En que, de ahora en adelante, la historia es solo tú y yo. Él sonrió, acariciándome el cabello. ¿Y ahora qué hacemos? Lo rodeé con los brazos, me puse de puntillas y lo besé otra vez. Me atrajo hacia el sofá. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas,
El aire se volvió cálido y la humedad se evaporó. Mi visión se nubló en el silencio de la noche, solo lluvia, aliento y latidos. Adrien me secó las lágrimas con delicadeza, sus labios rozando mi oreja. Hay algo que creo que olvidé decir, susurró. Isabelle, te amo. Siempre te he amado. Fin.